La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, antes de comenzar y a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que podamos no solo entender, sino también poner por obra lo que Él quiera hablarnos hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, por tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor, como tus hijos, Señor, que fallamos, que nos equivocamos, Señor, pero que tú hasta el día de hoy, con tu misericordia nos has ayudado, con tu gracia nos has conducido, Señor, por este camino. Y hoy, Padre, traes nuevamente un mensaje, el cual nos va a exhortar, Señor, el cual nos va a encaminar y el cual la intención que tiene es llevarnos por el camino correcto, Padre, el camino de la santidad, el camino de la verdad, Padre, para que todo lo que hagamos y todo lo que vivamos sea de acuerdo con tu voluntad y nos vaya bien, Señor. Por eso te damos toda la gloria y la honra y pedimos y dejamos todo esto en tus manos, Señor, creyendo y confiando en que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el tema del cual vamos a hablar hoy, hermanos, titula Muy informados, poco transformados. Según este texto que acabamos de leer, entendemos claramente que al acercarnos a Jesús y creer en Él, nuestra identidad es transformada de una manera radical. No se trata de una simple mejora, sino que lo que nos dice el texto es que hay sí o sí una nueva creación espiritual. ¿Qué significa esto? Nuestros antiguos hábitos, deseos pecaminosos, forma de vivir, lo que la escritura llamaría, para englobar ese concepto, las cosas viejas quedan atrás, dando paso a una nueva vida que es guiada por Dios. Ahora, esa nueva vida guiada por Dios produce en nosotros una transformación interior. Me explico. Los deseos van cambiando. Las cosas que antes nos alejaban de Dios pierden atractivo y en su lugar nace un deseo genuino por vivir de una manera justa y por amar a las demás personas. O sea, esta transformación que nos permite ver a las personas y al mundo con los ojos de Cristo. Empezamos a ver a las personas con amor y misericordia como nos ve Jesús y asumimos el rol de llevar precisamente el mensaje de Dios, el cual según la Biblia produce reconciliación y esperanza en los demás. Y la verdad es que todo esto que yo les acabo de decir suena muy bien, suena muy, muy especial y diríamos que es muy significativo. Pero de aquí nace una pregunta y es, según todo esto, según todo lo que acabamos de ver y según todo lo que nos enseña la Biblia acerca de esa nueva criatura, de esa nueva creación,
¿Por qué la vida de muchas personas no cambia? Hay cantidad de personas hoy habitando las iglesias y sus vidas no cambian. Incluso hay personas sinceras dentro de las iglesias. Y cuando hablo de sinceras es conscientes de su pecado, conscientes de su condición, conscientes de lo que son, o sea, conscientes de cómo Dios ve el pecado y cómo Dios los ve a ellos. Y esas personas sinceras dentro de las iglesias terminan cuestionándose a sí mismo por qué es que no cambian, por qué siguen en lo mismo, por qué siguen viviendo igual, cuando muchos de ellos han acumulado a través de los años mucha información teórica. Muchos de ellos saben porciones de la Biblia completa, de memoria, y aún así sus vidas no tienen un cambio radical. Y lo primero que tenemos que tener claro es que no todos se disponen a tener un cambio genuino, ya que diríamos que eso requiere un proceso intencional de una renovación mental y lo que llamaríamos una confrontación de los hábitos que están arraigados en cada uno de nosotros por naturaleza. Mira, hermanos, a menudo las personas se conforman con adoptar apariencias o acumular información teórica de la escritura sin aplicar esas enseñanzas o esa teoría en su vida diaria, lo que hace que se frene una verdadera transformación interior, porque la vida cristiana es una mezcla, digamos, una importante unión entre lo que es la vida teórica y la vida práctica. No se puede separar lo uno de lo otro. Entonces, podríamos decir que muchos se resisten al cambio. Muchos todavía siguen apegados a la vieja manera de vivir y prefieren adoptar solo lo que uno podría describir como un maquillaje de conducta superficial. En otras palabras, modifican el comportamiento externo para encajar dentro de la iglesia de Cristo, pero sin haber un cambio real en cuanto a lo que verdaderamente significa una vida en Cristo. Y habiéndoles hablado de esto y siendo claro en este tema, yo quiero mirar el por qué está pasando eso con muchas personas precisamente dentro de la iglesia, claro está. Y lo digo porque no solamente estas personas asisten a todos o a la mayoría de los servicios, no todos ellos solamente han acumulado cantidad de información o podríamos decirlo de alguna manera de teología, sino que han escuchado predicaciones, enseñanzas, una tras otra y hasta llegan a compartir ese mensaje que han escuchado con las demás personas. Y sin embargo, no cambian. Y podríamos enumerar cantidad de razones en realidad, pero vamos a hablar de algunas. Las escrituras dicen en Santiago capítulo 1 versículos 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí podemos ver la primera razón por la cual muchas personas no cambian. Vivimos en una cultura que sí escucha, no lo negamos, pero no obedece. Se escucha el mensaje, se escucha
la palabra de Dios, pero no se obedece. Y no quitamos el hecho de que esta generación o a esta cultura le gustan los mensajes, les impactan los mensajes, hasta muchas veces conmueven esos mensajes y hacen llorar a las personas, porque finalmente sabemos y tenemos claro que Dios habla directamente al corazón del ser humano. Pero lastimosamente lo que escuchamos, lo que Dios ha hablado a nuestra vida, no lo ponemos en práctica. Por eso es que no hay cambios positivos, por eso es que no hay bendiciones en la vida, diríamos, tanto espiritual como personal de cada uno de nosotros, porque somos muy buenos oidores de las escrituras, pero no hacedores de ellas. Y conectando con esta idea que les acabo de decir, con este punto, yo quiero añadir a eso otro pasaje más de las escrituras que está en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 31, que dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que no hay otra cosa que nos represente a los cristianos una infinidad de bendiciones, o yo diría, no hay algo que nos represente el fundamento de la vida cristiana en bendición como lo es la obediencia. Pero lastimosamente muchos cristianos, por no decir la gran mayoría, somos como el segundo hijo. Decimos, pero no hacemos. ¿Cuántas personas llevan tiempo no, años diciendo que van a cambiar, diciendo que van a abandonar cosas que no son del agrado de Dios, que van a obedecer porque necesitan y quieren mostrar frutos de arrepentimiento, y sin embargo no lo hacen? Siguen en lo mismo, aunque están en la iglesia, siguen viviendo vidas desordenadas delante de Dios. No es simplemente tener la intención de obedecer, hermanos. Dios siempre nos está llamando a nosotros a la obediencia si verdaderamente queremos que nuestra vida cambie. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y déjeme añadir algo, hermanos, y es que lo más lamentable de todo esto es que esos, de las cantidades de cristianos que hay, saben distinguir entre lo bueno y lo malo, y sin embargo no obedecen. Por eso tampoco cambian. Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 16 y 17: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas se hacen sin contar con Dios? Por eso en nuestra vida no vemos cambios evidentes para bien.
Como cristianos tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios y no tengo duda de eso. Conocemos lo que agrada a Dios, conocemos lo que desagrada a Dios, sabemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo y lo que trae bendición a nuestra vida, pero aún así no lo hacemos. Sostenemos una desobediencia que es la que no nos deja ver el cambio en nuestra vida. Y les estoy diciendo esto porque nosotros somos muy conscientes de que debemos tener una relación estrecha con las escrituras todos los días de nuestra vida, de que debemos congregarnos, de que debemos orar, de que debemos tener comunión a diario con Dios. Lo tenemos demasiado claro, pero vuelvo y repito, no lo hacemos. Y a veces se nos va la vida preguntándonos por qué si somos cristianos nos va mal. O por qué mi vida no está cambiando para bien. O por qué no recibo las bendiciones que Dios me ha destinado. Que Dios tiene para mí. Porque claramente Dios tiene cantidad de bendiciones desde lo espiritual hasta lo personal para cada uno de nosotros. Pero no nos la puede dar porque nosotros no obedecemos lo que Él nos demanda. Y nos quedamos lamentando por todo eso, pero nunca nos estamos lamentando por la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Nuestra desobediencia hacia lo que Dios dice. Nunca nos lamentamos de saber que debemos hacer lo bueno y sin embargo no lo hacemos. Por eso es que tampoco cambiamos. ¿Cómo voy a poder yo ser una nueva criatura en Cristo cuando yo no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios o cuando yo no estoy dispuesto a ponerla por obra en mi vida? Dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y vamos a añadirle una razón más a todo esto, por lo que muchas personas no cambian. Y no menos importante, prometemos, pero no cumplimos. Dice Eclesiastés capítulo 5 versículos del 4 al 6. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dios a nosotros nunca nos pide que le prometamos nada. Dios no nos, de alguna manera, nos forza a que le prometamos algo. Pero si nosotros hacemos un voto o hacemos una promesa a Dios, tenemos que cumplirla. Por eso es que la Biblia es tan enfática y nos dice que no nos apresuremos a hablar, que no nos apresuremos a proferir palabra delante de Él. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. De una manera más sencilla, hay que pensar muy bien antes de hablar. Es mejor no prometer nada que comprometerse y después no cumplir. Las palabras apresuradas frente a lo sagrado son, hermanos, una falta de respeto. Y según esto, uno podría hacer una reflexión y recordar tal vez todas las cosas que le pudo haber prometido a Dios en tiempos de emoción, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción o en buenos tiempos, y evaluar si en realidad hemos cumplido con lo que le hemos prometido a Dios, porque si no lo hemos hecho, hemos pecado contra Dios precisamente con nuestra boca.
Y si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que arrepentirnos de corazón por no haber cumplido lo que hemos prometido. Y luego procurar cumplir con esas cosas. No podemos presentar excusas. No podemos simplemente pecar con nuestra boca y luego tratar de justificarnos. Esa es una de las grandes barreras que a nosotros nos impide que la vida cambie, que nuestra vida sea cambiada, ya que constantemente estamos tratando de justificar nuestras malas conductas, nuestro mal proceder, y para acabar de ajustar, intentamos justificar nuestra desobediencia delante de Dios. Y quiero ir terminando con esto, hermanos. Nuestra vida no cambia porque, aunque estamos en Cristo, y no niego que estemos en Cristo, como hijos de Dios, no estamos viviendo en la palabra de Dios. Y digo eso porque Cristo a través de la palabra nos ofrece transformación, nos ofrece cambio. La Biblia es muy clara en este tema. Nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, nos gusta la palabra de Dios, pero no practicamos la palabra de Dios. Decimos que vamos a hacer la voluntad de Dios, pero no la obedecemos. Sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. Prometemos, pero no cumplimos. Nos está pasando exactamente como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel escuchaba en medio de emociones, en medio de euforia, en medio de X o Y momento, prometía y finalmente nunca cumplía. Para que experimentemos una verdadera transformación, nosotros necesitamos actuar conforme a lo que Dios nos ha hablado, cumplir con lo que hemos prometido y ser obedientes en cada área de nuestra vida. Yo diría, así y solo así vamos a poder ver un cambio real y experimentar lo que todo cristiano quiere, y no solo todo cristiano, todo ser humano, experimentar las bendiciones de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Solo así vamos a poder declarar fielmente o firmemente lo que dice el texto que leíamos al principio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos disponernos. Dios está haciendo su parte con cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos cumpliendo con la nuestra? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad que aún en amor y misericordia tú nos sigues hablando, tú nos sigues exhortando, nos sigues enseñando, Señor, nos sigues mostrando lo que en nuestra vida no está bien, Padre. Y con tanto amor y misericordia nos has salvado, nos has rescatado, nos has hecho tus hijos. Y aún en nuestra desobediencia sigues hablando en misericordia para que obedezcamos, para que veamos lo que no está bien, porque lo único que tú pretendes, Señor, con cada uno de nosotros es bienestar, y lo único que quieres es darnos todas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Por eso te bendecimos, bendigo a cada una de las personas que escucha este programa, te doy gracias por sus vidas. Ayúdalas, guárdalas, Señor, sus familias representadas, y permítenos seguir adelante en este camino con firmeza, Padre. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.